Hola, el tema de hoy es la composición de funciones. Para caracterizar una función matemática no es suficiente dar el criterio o representación algebraica de la función. Es necesario dar el dominio u otra representación, sea gráfica, tabular o verbal, de dicha función. Con un mismo criterio podemos construir distintas funciones. Esto es fundamental para entender la habilidad específica 9 de los programas de estudio de matemática, calcular la composición de funciones. Sea f una función con dominio que representaremos por df y g una función con dominio de g. Bajo ciertas condiciones podemos construir una nueva función denominada composición de g con f, representada como g circulito f, cuyo criterio es g compuesta con f evaluada en x es igual a g evaluada en f de x. El dominio de la composición de g con f es el conjunto de las x en el dominio de f, tales que sus imágenes f de x pertenecen al dominio de g. Podemos representar esto en forma extendida de conjuntos como d de g compuesta con f igual al conjunto de las x, tales que x pertenece al dominio de f y f de x pertenece al dominio de g. Sea RF el ámbito o rango o recorrido o conjunto de imágenes de f y RG el ámbito, rango o recorrido de G. Podemos representar mediante diagramas de flecha de la siguiente manera. La primera figura cerrada en forma de una elipse va a representar el dominio de f. Tomamos una x en el dominio de f, aplicamos la función f y obtenemos su imagen f de x en el ámbito de f. Si esta imagen f de x pertenece al dominio de g, entonces podemos aplicar la función g y vamos a obtener su imagen g de f de x, que va a estar en el ámbito de g. De esta forma, podemos considerar la función g compuesta con f, que aplicada al elemento x del dominio de f, produce la imagen g de f de x en el ámbito de g. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de composición de funciones con dominios discretos. Consideremos f de x igual a 2x y g de x igual a x más 3. La composición de g con f evaluada en x es por definición g de f de x, que es igual a g de 2x, porque f de x es 2x. Ahora, ¿qué es lo que hace la g? Toma su argumento 2x y le suma 3. Por lo tanto, la composición de g con f aplicada en x es igual a 2x más 3. Como primer ejemplo, consideremos el dominio de f como el conjunto 1, 2, 3 y como dominio de g el conjunto cuyos elementos son 4 y 6. Utilizaremos diagramas de Venn para representar el dominio y el ámbito de cada una de las funciones. Las flechas indican la correspondencia entre los elementos del dominio y del ámbito de cada función. El dominio de f con los elementos 1, 2, 3, el rango o recorrido de f con los elementos 2, 4, 6, porque f de x es el doble de x, el dominio de g con los elementos 4 y 6, un subconjunto del rango de f, y el rango de g es el conjunto formado por los elementos 7 y 9. Vemos que el elemento 2 del ámbito de f no es parte del dominio de la función g. Por lo tanto, la preimagen de 2 en el dominio de f, que en ese caso es 1, no pertenece al dominio de la composición de las dos funciones. En ese caso, el dominio de la composición de g con f es el conjunto formado por los valores 2 y 3. El ámbito de la composición de las dos funciones coincide con el ámbito de g, es decir, es el conjunto con los valores 7 y 9. Como segundo ejemplo, utilizaremos el mismo dominio para la f, pero cambiaremos el dominio de la función g.
Ahora el dominio de G va a ser el conjunto formado por los valores 0, 1, 2, 4 y 6. En ese caso, el dominio de G contiene al ámbito de F y el rango o recorrido o ámbito de G sería 0 más 3 que es 3, 1 más 3, 4 y así sucesivamente. Sería el conjunto con elementos 3, 4, 5, 7 y 9. Lo que está en el dominio de G y que son imágenes de F son los valores 2, 4 y 6. 0 y 1 no pertenecen al ámbito de F, al conjunto de imágenes de F. Por lo tanto, el dominio de la composición es el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3. Y el ámbito de la composición es el conjunto formado por los valores 5, 7 y 9. Y esto es un subconjunto del ámbito de la función G. Como último ejemplo, mantenemos el mismo dominio para F, pero volvemos a cambiar el dominio de G. Ahora el dominio de G es el conjunto formado por los elementos 6, 7 y 8. En ese caso, el dominio de la función G solo tiene un elemento en común con el ámbito de la función F, que es el elemento 6. El recorrido de G sería 9, 10, 11. Por lo tanto, el dominio de la composición es el conjunto formado por el elemento 3 y el ámbito de la composición es el conjunto formado por el elemento 9. Ambos, dominio y ámbito, son subconjuntos respectivamente del dominio de la función F y del ámbito de la función G.